¿Qué tal, Buenos familia? días. Buenos días. ¿Cómo están? Esperemos que bien. Eh, Damos inicio a otra reunión virtual. Esperemos que todas las familias de Nueva Vida y las iglesias Nueva Vida estén muy bien. En verdad les mandamos un abrazo, un saludo. Y bueno, vamos a darles algunos pequeños anuncios. Por lo que estamos viendo por las indicaciones de gobierno, hay esperanzas de que la primera semana de junio ya se puedan restablecer las células en casa y las reuniones de 12 también. Reunión de 144 todavía no. Está planeado una fase de reinicio de algunas actividades religiosas a partir del 15 de junio. Lo que no sabemos es el grado o el número de personas que se van a permitir. Entonces todavía no podemos decir que ya después del 15 de junio, que obviamente sería hasta el siguiente domingo, sería como el 21 de junio, no estamos seguros que ya podamos reunirnos. Entonces, para asegurar nosotros el no tener problemas por el número de personas que tenemos en Irapuato, obviamente en otros lados quizá ya puedan reunirse después del 15. Estamos pensando que el 28 de junio, último domingo de junio, probablemente ya podamos tener reuniones ya el domingo, pero sería con disminución de sillas para las reuniones y distribuidos bien entre la primera y segunda reunión. Entonces, lo decimos con anticipación porque estamos viendo que por las indicaciones nuevas, esta es una fecha muy viable para que podamos nosotros empezar ya las reuniones hasta el 28 de junio. Pero obviamente ya reuniones en casa con todos los cuidados, reuniones de 12 también, con todos los cuidados pertinentes. Pueden llevar cubrebocas, tener gel, lavarse las manos antes de la célula y de la reunión de 12 se pueden iniciar. Entonces, bueno, vamos a estar al pendiente y vamos a estar dando de todos modos cada domingo a través de las redes indicaciones de lo que vamos a hacer. Pero bueno, les damos un panorama de lo que creemos que podría ser la nueva realidad, como dice, o nueva normalidad, como dice nuestro querido presidente. Vamos a empezar este tiempo. El martes tenemos un, ¿cómo se llama? Instagram Live con el pastor Miguel, otra vez, Miguel Martínez. Ya tuvimos una hace casi 2 semanas. Vamos a tener una segunda parte con él. Se quedó algo picados toda la gente que pudo estar que pudo ver el Instagram Live que hicimos con Rebeca y el pastor Miguel, y vamos a tener la fase 2 o Instagram 2, la revancha con el pastor Miguel. Bueno, creo que es todo. Vamos a orar, por favor. Le voy a pedir a mi esposa que oremos para empezar. Padre amado, te damos gracias, Señor, Sí, Señor, en este día, Señor, por todos los que están viendo, Señor. Declaramos cielos abiertos, Señor, sobre México, Señor. Declaramos, Señor, sanidad en toda la gente que nos está viendo. Que tú traes una revelación, Señor, hoy, Señor, que le podemos entender, Señor, qué son los últimos tiempos y que, Señor, tú hablas por medio de mi esposo. Yo te doy gracias, Señor. Yo declaro, Señor, que tu reino está establecido, Señor, en nuestro, Señor, México. Gracias, Señor. Te amamos, bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, denle al link para la alabanza y en un momento más nos vemos. Para reproducir las canciones de alabanza, si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa al video, dirigirte a la parte de arriba donde está la descripción del video y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas las canciones. Si estás viendo esta transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa, dirigirte abajo al área de descripción, darle en mostrar más y darle clic al enlace.
Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas. Hola, ¿qué tal? Un saludo nuevamente a todas las familias, toda la familia Nueva Vida, pero también a las iglesias amigas que nos están viendo, las iglesias Nueva Vida. Un abrazo y un saludo a sana distancia. En verdad estamos en una etapa diferente, ya no todo va a ser igual en nuestro regreso, eso ya lo sabemos. Pero estamos entusiasmados en cuanto a lo que hemos escuchado, varios testimonios de que Dios está siendo sensible a mucha gente por todo lo que ha pasado. Y vaya, todo lo que hemos estudiado también de los últimos tiempos, cómo estamos acercándonos, que quizás seamos la última generación, nosotros y nuestros hijos, nietos, que vamos a pasar antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya lo estudiamos. No estudiamos obviamente algunas cosas más detalladas, vamos a dejarlo así por lo pronto, quizá después veamos otros detalles, pero hoy quisiera tratar algo como ponerle un toque fino terminando ya los estudios de qué debemos hacer ahora. Ok, si estamos viendo señales que Jesucristo habló, que los profetas hablaron, señales de los últimos tiempos. Y si nosotros espiritualmente, bajo la unción del Espíritu Santo, tenemos discernimiento del tiempo en que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta que está muy cerca algunos acontecimientos que ya hablamos en semanas anteriores y que la venida del anticristo está ya muy cerca y obviamente lo más esperado, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Ok, ya sabemos, nosotros vimos bíblicamente que es muy probable que nosotros vamos a estar durante la tribulación que va a causar el anticristo, durante la persecución. ¿Qué debemos hacer nosotros? Obviamente va a ser muchas decisiones en ese tiempo, muchas decisiones a favor de lo que dice la palabra. Y bueno, hay algunos pasajes que yo quiero leer antes para que podamos ver cómo nuestro Señor nos da a través de su palabra palabras de aliento y confianza para esperar este tiempo. Ahí en 1 Juan 2, donde habla del anticristo, después de eso el apóstol Juan nos da estas palabras en el 1 Juan 2, 23 al 25. Dice lo siguiente, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Obviamente esto es en relación a de estar firmes en las decisiones que vamos a tener que tomar en un futuro. Por ejemplo, una de ellas es el marcaje o la marca que van a querer poner a nivel mundial y que Dios dice que no debemos dejarnos marcar ni adorar a la bestia. Obviamente no participar de lo que va el anticristo a crear. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, ojo, promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquí tenemos que tener la esperanza de que el tiempo que va a pasar aún que haya persecución va a ser un tiempo corto. Comparado a lo que Dios nos ha prometido, que es la vida eterna a través de Cristo Jesús, es algo hermoso. En el versículo 28 dice, y ahora hijitos, permaneced en Él, permanecer en Jesucristo, para que cuando se manifieste, está hablando de su segunda venida, tengamos confianza, ojo esta palabra, confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace, el que hace justicia es nacido de Él. Aquí nos habla de una palabra. Dice, tengan confianza. Tener confianza es
tener tranquilidad y paz y saber quién es el que está dirigiendo nuestras vidas. Si nosotros confiamos plenamente, al 100% en Dios, en su amor, tenemos una identidad de hijos y sabemos que un padre quiere lo mejor para sus hijos, pero también vamos a ser probados, porque Dios quiere ver los corazones. Y sí va a ser un tiempo difícil, pero Él dice, tengan confianza. El apóstol nos lleva a que nosotros permanezcamos en Él y que tengamos confianza que Él nos ha prometido algo precioso que es la vida eterna. Tenemos que meditar en el Espíritu. ¿Qué tanto es 3 años y medio que se empiece la persecución? Vamos a suponer que esos 3 años que gobierna, yo espero que sea menos, porque primero haga otras cosas, y la persecución sea más corta, pero supongamos que sean 3 años y medio. ¿Qué son 3 años y medio comparado a toda una vida eterna en la casa de Dios? No se compara con nada. O sea, nosotros tenemos que hacer decisiones de nuestra vida ahora en relación a todo esto. También el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, vamos a buscar, 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice lo siguiente: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. La gracia es importantísima. Conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Eso es lo que dice aquí en 2 Tesalonicenses 2, 23 al 25. Ahora, ahí mismo, es todo lo que dice, pero dice algo, estar firmes. Ahí dice, en el versículo 15, así que, hermanos, estad firmes. Estar firmes es ser constantes, ser persistentes. La persistencia y la constancia es algo importante, ¿sí? O sea, hacer decisiones en nuestra vida que sean de acuerdo a la voluntad de Dios, pero permanecer en ellas. Porque cuando nosotros hacemos decisiones y luego somos fluctuantes, como dice, como las ondas del mar, ¿sí? Eso no es firmeza. Estar firmes es cuando nosotros somos fieles. Y dice, estar firmes y retener la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Lo principal del Evangelio, ¿sí? Es cierto, hemos visto cosas proféticas porque están en la palabra y son importantes. Pero la raíz de la doctrina, ¿cuál es? Que Dios nos amó tanto, el Padre nos amó tanto, que envía a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para rescatarnos, para salvarnos, limpiarnos de nuestros pecados y hacernos hijos y poder entrar a la dimensión del reino suyo y poder vivir dentro del reino de Él, que después a mí me gustaría en otra ocasión hablar sobre el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo, estad firmes y retengan la doctrina. O sea, no nos desviemos de lo importante de la doctrina, que es predicar a Cristo. Como el mismo Pablo decía, predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el centro de lo que debe hacer la iglesia después de adorarlo a Él y de tener una intimidad. Lo más importante después de estar con Él es predicar el Evangelio, pero la sana doctrina, ¿sí? Y eso nos lleva a la perseverancia. Yo creo que la perseverancia junto con la sabiduría, wow, o sea, son de las cosas que el Espíritu Santo produce en nosotros. El Espíritu Santo nos empuja a ser perseverantes, ¿sí? A no declinar, a no decir, bueno, el Señor se está tardando, yo creo que no, yo creo que ya no voy a tener célula, yo creo que ya no voy a ir a capacitación destino. O sea, no, la persistencia
tiene que ver mucho con la sabiduría también, porque la sabiduría viene del Espíritu Santo. Y ser sabios, es decir, yo tengo que ser sabio, pero también persistente, ¿sí? Muchas personas, aunque no hayan estudiado mucho y aunque no hayan tenido mucho conocimiento, pero son persistentes en algo, triunfan, tienen éxito. ¿Cuánto más en las cosas de Dios si nosotros persistimos en Él, en tener una intimidad con Él y persistimos en su obra y en el mensaje correcto a las personas y vemos cada vez nuevos nacimientos y cada vez más nuevos nacimientos? Eso es persistencia, ganar almas, discipularlas después, ¿sí? Y luego enviarlas. Persistir en la gran comisión. Eso es lo que entendemos de lo que el Señor está diciendo. Ahora, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 nos lo confirma, ¿sí? En el versículo 13 y 14, Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin. Cuando está hablando de los últimos tiempos, el capítulo 24 ya lo habíamos estudiado, pero esta parte me encanta. Dice, mas el que persevere hasta el fin. O sea, no a la mitad, no entremos en la apostasía, sino el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué será predicado el evangelio del mundo? Para que el mundo no tenga ningún pretexto de que no sabía. Porque aquí dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amados, la perseverancia, dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y la esperanza que tenemos de que todo aquel que muere en Cristo va a resucitar. Y es la esperanza. Tenemos, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? El principal de ellos es el amor. El amor nos va a mantener unidos, el amor va a mantener a las familias unidas, el amor va a mantener una relación padre-hijo con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. El amor es el vínculo perfecto, sí, pero también está algo importante, la fe, la esperanza. Tenemos que perseverar en la fe y tenemos que tener esperanza. ¿Qué es esperanza? Es cuando nosotros estamos tranquilos y confiados que el que hizo la promesa de la vida eterna lo va a cumplir. Entonces, lo que nosotros no tenemos que entrar en esa etapa de miedo, en esa etapa de temor constante. Quizá en un momento dado, algunos de nosotros somos humanos, vamos a tener miedo, pero no tiene que ser constante. Tiene que ser quizá pasajero, en ese momento nosotros recapacitar, ir a nuestro lugar secreto e ir a buscar la paz en su presencia. Amados, el miedo es propio del humano, el temor, sí, pero el permanecer en temor es algo que no viene de Dios. Y yo creo que Dios no quiere que nosotros permanezcamos en temor, sino en esa confianza fundada en sus promesas. Y que le creemos, la fe es eso, yo le creo a Dios porque tengo fe. ¿Sí? La fe nos lleva a tener esperanza. Y eso se complementa obviamente con el amor a Él. Teniendo el amor a Él le vamos a tener confianza y la fe se va a crecer. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros en este tiempo podamos ver. Ahora, a mí como siempre, creo que lo he dicho en 2 ocasiones, en 2 domingos anteriores, que a mí me llama mucho la atención, como ahí en Mateo 24, donde nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, las señales, y habla sobre su segunda venida. Inmediatamente en el capítulo 25, lo primero que habla el Señor Jesucristo es una parábola relacionada con su segunda venida. Es la parábola de las 10 vírgenes. Muy conocido, pero yo creo que en este momento es exactamente lo que nosotros tenemos que saber para velar y estar muy prevenidos de lo que va a acontecer y ya tener en nuestro corazón la firmeza de lo que vamos a hacer. Ser fieles a Él y no entrar en la apostasía ni tampoco en negarle a Él por la situación que viene tan difícil
económica y a nivel mundial, y también de persecución, tenemos que hacer nosotros decisiones correctas y constantes. Esta parábola nos da el secreto de cómo nosotros podemos ser constantes y tener confianza y vivir en paz, tranquilos, aunque el mundo esté alrededor cayéndose o haya persecución, no importa, nuestro corazón debe estar confiado y tranquilo, porque Él tiene el día en que nosotros vamos quizá a morir por Él. Nuestro temor, miedo, nuestro afán, ¿lo va a cambiar? No. Ya tendríamos una fecha. Si tú y yo vamos a ser de los que no vamos a morir y que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vamos a estar vivos, seremos arrebatados junto con los que van a resucitar, qué bueno. Pero si no, Dios sabe cuándo tú y yo vamos a partir. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Tenemos nuestro tiempo. Todos tenemos un tiempo de vivir, de nacer, pero también de morir. ¿Y cuánto más sería un glorioso placer y privilegio morir por Él? Por aquel que dio su vida, por aquel que dio toda su sangre vertida en esa cruz por nosotros. Es un honor, sería un honor. Esta parábola dice lo siguiente. Dice, entonces el reino de los cielos, está hablando del reino, del gobierno de Dios. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. La palabra insensato también se puede traducir como alguien falto de entendimiento o tonto. Así está, lo podemos leer en el diccionario. ¿Sí? Prudentes 5 y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, ojo, en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Obviamente está hablando en esta parábola del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia es la novia. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues. Aquí el Señor Jesucristo está dando una indicación muy clara. Velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, o sea, Él, ha de venir. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Está hablando de 10 vírgenes, 5 de ellas insensatas y 5 prudentes. ¿Qué quiere decir prudencia? Ser prudente, ¿qué es? Prudencia, fíjense lo que dice el diccionario, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos, obviamente pensar correctamente ante ciertos acontecimientos. Dice, de pensar ante ciertos acontecimientos, obviamente cuando ya tenemos información de ellos. ¿Y saben qué? La palabra de Dios nos ha alertado, como hemos visto en estas semanas, nos ha alertado lo que viene para el mundo, lo que viene para la iglesia, lo que viene para Israel. Ya nos lo está diciendo. Entonces, wow, tenemos que hacer caso. Ojalá hubiera ese tipo de alertas con muchísimo tiempo de anticipación, cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, ¿sí? Cuando va a venir un ladrón. Ojalá hubiera alguien que dijera, ¿sabes qué? Pon la alarma, ciérrale bien y ponte a velar porque te va a caer el ladrón. No, nadie, en un temblor no hay alarmas. Hace en 2018, si no mal recuerdo, fue el temblor 2017 en Ciudad de México, no recuerdo.
2017 en Ciudad de México fue donde cayeron edificios. Hubo dos. En el primero de la noche, que fue de 7.1, mi esposa y yo, sus servidores, estuvimos en ese terremoto allá en Ciudad de México, en un 5.º piso. Terrible, o sea, terrible, aunque la paz de Dios nos guardó, porque yo vi que mi esposa estaba muy tranquila, yo también, tranquilos, nos agarró junto con otros consiervos, y tuvimos que tirarnos a un lado de algo, pues, donde, a un lado de la cama, que es donde se recomienda más, ese es un tip, cuando alguien esté en algún temblor, terremoto, donde se forma el triángulo de la vida, o sea, en algún lugar donde hay algo fuerte que pueda sostener algo que produzca un triángulo, ¿sí? Aunque se caiga el techo, se caiga lo que se caiga, produce un triángulo porque es fuerte lo que sostiene. Y nos tocó ahí. Yo me acuerdo que la alarma sonó, ¿sí? La alarma sísmica en Ciudad de México, pero solamente teníamos 17 segundos para reaccionar. Entre 17 a 25 segundos. Y yo, cuando escuché la alarma, yo vi el reloj, intentamos salir del hotel donde estábamos, ¿verdad? Fue más o menos como a las 11 de la noche, si no mal recuerdo. Y no, yo dije, no vamos a poder salir, así que vamos a tener que quedarnos aquí. ¿Por qué? Por el tiempo. Y exactamente después de 17 segundos de sonar la alarma, empezó el temblor y el edificio se hacía de un lado para otro. ¿Saben qué? Si esa alarma fuera un minuto y medio antes del temblor, eso nos da tiempo para salir. Amados, la palabra de Dios desde hace mucho tiempo ya nos está diciendo todo lo que va a pasar. Dios mismo, Jesucristo mismo, nos había dado ya todas las señales y todo revelado a nosotros para que nosotros velemos, ¿sí? Aquí dice, la prudencia es capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos. En este caso, lo que va a pasar después de estas señales y después de esta pandemia, ¿qué es lo que sigue, no? También dice, prudencia es discernir y distinguir lo que está bien o lo que es correcto de lo que está mal. Ser prudente es poder discernir. Bien, eso es algo del Espíritu Santo. Poder discernir y poder distinguir también los tiempos en que estamos viviendo. Y el tiempo profético en que estamos viviendo, amados, como dice esta parábola, ¿sí? Esta parábola es para estos tiempos. Es para esta generación. ¿Por qué? Porque si ya estamos tan cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí está hablando de algo, que la iglesia, parte de ella puede ser insensata. O sea, no tener el suficiente aceite. ¿Y de qué está hablando eso? Cuando nosotros no buscamos la intimidad con el Espíritu Santo. El aceite representa el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era ungida la gente. Por ejemplo, cuando David fue ungido, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando Saúl fue ungido, también el Espíritu de Dios vino sobre él. La unción con aceite, el aceite representa ahora en el Nuevo Testamento la unción del Espíritu Santo. Entonces, no fue suficiente el aceite. Y como vieron que estaba tardando, porque en el 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Obviamente, lo que dice el apóstol, creo que es el apóstol Pablo, que lo que algunos ven como tardanza es gracia y misericordia, para que nadie se pierda, para que se salven el mayor número de personas se salven. ¿Sí? Pero aquí dice, y se oyó un clamor a medianoche. Aquí viene el esposo. Y salieron las 10, pero 5 de ellas, insensatas, no tenían aceite. Y tuvieron que ir a comprar. Y en eso se cerró la puerta. Y solamente las 5 prudentes, que habían tomado el aceite suficiente, ¿sí?
¿Eso qué representa? Yo creo que se ha predicado mucho sobre ello, pero en este tiempo es importantísimo que nosotros lo recordemos. Es cuando nosotros día a día estamos con el Espíritu Santo, estamos en oración, no para pedir cosas, no para pedir por nuestros caprichos, no para pedir por una buena vida, no para pedir por cosas, no, sino la oración de intimidad, la oración de querer estar con Él, querer estar con el Padre, querer hablar con Jesús, darle las gracias diario, todos los días, agradecerle. Yo creo que la eternidad va a ser insuficiente para darle las gracias a Jesús de haber ido a esa cruz en nuestro lugar. Eso es tomar aceite, estar con el Espíritu Santo, y la unción es lo que nos va a guardar. El tener aceite es cuando nosotros, el Espíritu Santo gobierna nuestra vida. Decidimos nosotros a través de lo que el Espíritu Santo nos guía, porque dice Jesucristo, Él os guiará a toda verdad. Él también dice que Él nos recordará y nos enseñará todas las cosas que Jesús enseñó. Es el Espíritu Santo ese aceite. Amados, yo creo que en este tiempo esta parábola se hace más real para nosotros, para esta generación, porque lo vamos a vivir. ¿Realmente estamos nosotros preparados? ¿Estamos nosotros en verdad tener la capacidad de discernimiento del tiempo que estamos viviendo? ¿O solamente lo vamos a tomar todo lo que ya hemos visto los domingos pasados como un conocimiento, como algo que sabemos, que decimos, bueno, a ver si pasa? No, tenemos que estar conscientes de que muchas cosas que ya están escritas ya pasaron, pero muchas ya están cerca. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer tu familia, tu familiar? ¿Qué vamos a hacer nosotros después de esta pandemia? Ocuparnos en las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde dice nosotros que nosotros? En Mateo 24, al final del versículo 44, cuando él habla, versículos antes habla de la segunda venida de él, del arrebatamiento, dice, el Señor Jesucristo dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquí vuelve a resaltar la palabra prudencia. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Está hablando de la iglesia. Está hablando del ministerio de la reconciliación. Está hablando del predicar a Cristo, de hacer discípulos. Él nos dio la confianza como iglesia neotestamentaria del ministerio de la reconciliación, ser parte junto con el Espíritu Santo del ministerio de la reconciliación. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando nosotros ganamos gente para Cristo y les enseñamos, les discipulamos. El alimento espiritual es esta palabra. Y la gran comisión dice que hagamos discípulos. Pero también dice, y enséñenles todo lo que yo les he dado. Aquí habla de alimento. Es cuando nosotros discipulamos, que estamos llevando a la palabra a nuestros discípulos. Y ya después ellos son enviados. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, o sea, cuando el Señor Jesucristo se manifieste en el arrebatamiento, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, eso yo entiendo cuando nosotros en vez de estar unidos en el ministerio de la reconciliación, somos factores de desunión, o estamos juzgando y criticando a otros, etcétera, o sea, estamos golpeando a otros que son nuestros hermanos, ¿sí? Aquí dice, comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, medio pie en el mundo. Vendrá el Señor de aquel siervo
en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Yo no sé si está hablando aquí de la condenación eterna del infierno, o simple y sencillamente será de vergüenza. Porque la gracia, yo creo en la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo, de la cruz. ¿Verdad? Que muchos quizá por pura gracia nos vamos a salvar, aunque quizá teníamos el aceite apenas suficiente para llegar. Pero yo quiero decirte algo. Si realmente nosotros nos descuidamos, hay mucha posibilidad que quedemos fuera del grupo que van a ser arrebatados. Yo quiero que tú y yo podamos hoy meditar fuertemente en eso. Si el Señor Jesucristo viniera hoy mismo, ¿estás preparado? ¿Estamos listos? ¿Realmente estamos haciendo su voluntad? ¿Estamos haciendo la gran comisión? ¿Estamos ganando discípulos? ¿Estamos predicando a Cristo? O sea, si viniera ahora, dice, bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo su voluntad, haciendo la gran comisión. Amados, esto es algo importantísimo y quiero terminar con algo importante. Cuando venga la situación difícil de persecución y tengamos que hacer decisiones radicales que nos van a probar el corazón, eso es lo que tenemos que meditar ahora. Va a probar nuestro corazón si realmente amamos a Jesús. Es muy fácil decir, yo soy cristiano y yo daría todo por Cristo, así. Pero cuando hay una situación específica de peligro o de así, quizá muchos de nosotros nos echemos para atrás. Les voy a dar un ejemplo de lo que es esto. Yo recuerdo el testimonio, alguna vez lo he mencionado en alguna predicación, pero quiero mencionarlo ahora porque yo creo que eso nos ejemplifica algo que va a pasar en el arrebatamiento y durante el tiempo de la tribulación que el anticristo va a poner sobre la iglesia y persecución. Algunos de nosotros, de mis líderes y su servidor, fuimos a Costa Rica a una convención de la Voz de los Mártires. Una convención totalmente diferente a alguna que hayamos ido. ¿Por qué? Porque era sobre persecución. Y ahí conocimos a un peruano, a un pastor peruano. Increíble el testimonio de él, como en su región indígena, él era un indígena, había un gran avivamiento. Y él nos habló sobre cómo nació el avivamiento en su etnia, allá en el Perú. Y él cuenta, y esto es verídico, porque en ese tiempo, parece que fue en los años 80, cuando estaba un grupo terrorista procomunista que se llamaba Sendero Luminoso. Los que tienen un poquito más años se han de acordar de eso. Grupo terrorista Sendero Luminoso en el Perú. Estaban en una iglesia en la etnia, una iglesia obviamente que no tenía muchos recursos. Estaba el pastor con eran 50 personas, entre ellas el pastor y 49 más, que estaban orando dentro de la iglesia. Estaban orando y en eso entraron guerrilleros de Sendero Luminoso, armados, y los amenazaron, los pusieron en medio y les dijeron, todos aquellos que crean, obviamente procomunistas, no creen en Dios, niegan a Dios. Dice, todos los que no crean todas las tonterías que habla este pastor y que enseñan aquí, el que realmente no crea, sálgase. Porque a los que se queden aquí, los vamos a matar. Si tú en verdad no crees en todas las tonterías que se hablan aquí, sálganse de aquí. Porque los que se queden, que dicen que sí creen en todo lo que aquí se predica, los vamos a matar. Amados, este hermano peruano, pastor, nos dijo que de los 50 se salieron 45, negando literalmente a Jesucristo.
por miedo. Se salieron 45 y solamente se quedó el pastor con 4 más. Y luego fueron masacrados por este grupo terrorista. Los mataron con múltiples heridas de bala, murieron todos ellos. Esto debió haber apagado, en teoría, lo que la obra, lo que Dios estaba haciendo en esa etnia. Y no, al contrario, dice que de ahí nació un avivamiento. ¿Cómo esas 5 personas no negaron a Jesús? Pero yo quisiera ver, él sí puede dar el testimonio. Él dice, esas 45 personas que negaron a Jesucristo, dice, después lloraban de tristeza de saber que habían negado a su Señor. ¿Sí? Y es de lo que yo trato de exponer ahora, de que cuando venga esa persecución y ese tiempo difícil para la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos va a salvar? ¿El conocimiento? No. ¿Nos va a salvar el que nosotros hicimos cosas? No. O sea, en ese tiempo nos va a dar confianza, fuerza, perseverancia, fidelidad. ¿Nos la va a dar el que yo ya sé lo que va a pasar? No. Según esta parábola, lo que nos va a salvar, amados, lo que nos va a hacer que seamos constantes, fieles, hasta la muerte, es el Espíritu Santo. Es si tú y yo hemos llenado nuestras lámparas del Espíritu Santo. Él es la fuerza, Él es el poder. Sin Él, tú y yo vamos a buscar cualquier pretexto para negarle y dejarnos marcar, ¿sí? O participar de las cosas buenas que van a venir al mundo. Porque va a ser un engaño. Por lo que dice la palabra, la condición va a ser marcarse y adorar a la bestia, adorar al anticristo. Lo único que nos va a salvar, amados, es que ya hayamos nosotros nacido de nuevo verdaderamente, tener a Jesús, pero llenar nuestras lámparas de aceite, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la marca del Espíritu Santo en nuestros corazones, es la única que nos va a hacer ser valientes, a pesar de lo que vamos a vivir y ver en nuestras familias, y decir, no, yo no voy a negar a mi Señor Jesús y yo no me voy a marcar, porque si Él dice que no me deje marcar, no lo voy a hacer a pesar de todas las consecuencias que puedan venir. Amados, es la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida lo que nos va a salvar, lo que nos va a mantener firmes y lo que nos va a dar la fuerza y el poder soportar la persecución. Lo dice esta parábola. Y cuando el Señor Jesucristo venga, solamente los que tengan sus lámparas llenas van a entrar. Y a mí me llama la atención lo que dice esta parábola, porque dice que quisieron entrar las otras y tocaron la puerta. Y la puerta no fue abierta, amados. No fue abierta. Yo creo muchos que se queden van a llorar amargamente. Y van a tratar de rogar, pero esta parábola dice ahí que no se les abrió la puerta, que no hay segunda oportunidad. Dice, se quedaron fuera y les dice, no las conozco. Y se quedaron fuera. Amados, todo esto es muy serio y tenemos que tomarlo como tal, pero también tenemos que tener algo en nuestro corazón, la alegría, la paz y la confianza que da el Espíritu Santo. Porque muchos lo hemos vivido. Yo creo que muchos de los que nos están viendo tendrán un testimonio de alguna situación peligrosa, pero en viajes misioneros que yo he hecho, hemos estado en peligro y la verdad yo me he dado cuenta que cuando más arriesgas tu vida por Jesucristo, es cuando más ves su gloria. Las manifestaciones más gloriosas de su presencia yo las he vivido en tiempos de peligro. Cuando pasábamos en el aeropuerto pasando 200 Biblias en mis maletas, con la amenaza de que si encontraban una Biblia eran 8 años de cárcel o la horca,
Fue el momento de mayor paz que yo he vivido y de mayor poder del Espíritu Santo en un ambiente, en una atmósfera espiritual de tranquilidad, paz. ¡Wow! O sea, manifestación del Espíritu Santo en un momento de peligro en el cual debería estarme yo literalmente tirado del miedo, ¿no? Él es el que da la confianza, Él es el que da la paz. Cuando más peligro. En la sierra, cuando hubo encuentros con narcotraficantes, es el Espíritu Santo el que nos da en ese momento la tranquilidad para poder pasar ese peligro. ¿Sí? Porque en algunas ocasiones estuvimos en peligro de muerte a causa de estar en lugares donde a mucha gente de cárteles, donde siembran amapola y droga, no les gustaba que estuviéramos. Y a pesar de eso, la promesa de Dios fue cumplida. Nos conservó la vida y nos protegió de los violentos. Amados, Dios es fiel. Tenemos que tener esa esperanza, esa paz, pero es el Espíritu Santo el que lo da. Y vaya, eso no se adquiere en la tienda, no se adquiere porque el pastor ore por ti, no se adquiere porque el líder ore por ti, no. Se adquiere cuando nosotros todos los días nos arrodillamos en nuestro lugar secreto y platicamos con nuestro Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Es cuando tenemos intimidad. Eso se llama llenar nuestras lámparas de aceite. Porque de ahí salimos a hacer su voluntad. Cuando hemos estado en la presencia de Él, como dijo mi queridísimo pastor Juan Cano, amigo, excelente amigo, como él dijo, inmediatamente tú puedes ver cuando alguien ha estado delante de la presencia de Dios. ¡Wow! A mí me encantaron esas palabras, porque es cierto. Uno sabe cuando una persona, un joven, una mujer, un hombre, es persistente en la oración, se nota en su rostro, se nota en sus hechos, se nota en su vida. Podemos ver quién verdaderamente ha llenado su vida, que nosotros somos esas lámparas. Las hemos llenado de aceite, de la presencia del Espíritu Santo. Amados, ¿qué te parece si terminamos orando? Porque Dios nos dé sabiduría y nos dé esa revelación de lo que hemos hablado, de que lo que viene vamos a tener que hacer cosas, pero Él nos da esperanza, Él nos da la confianza que pase lo que pase, nosotros tenemos su promesa a través de Cristo Jesús de la vida eterna. Padre, te damos gracias en verdad, porque eres un papá bueno, porque eres un padre que en este tiempo, Señor, que estamos viviendo, que se acercan muchas situaciones de los últimos tiempos, Padre, resalta tu paternidad, sobresale tu amor enorme por nosotros a través de Cristo Jesús. Se engrandece el sacrificio de Jesús, se engrandece el grandísimo amor de Él para llegar a la cruz y a causa de nosotros. Por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio de la cruz. Y ese gozo éramos nosotros. Señor, se engrandece el poder de la sangre de Jesús. Y Señor, gracias porque esa sangre nos redimió. Gracias porque esa sangre nos perdona nuestros pecados. Esa sangre nos limpia. Esa sangre nos santifica y también esa sangre nos justifica. Jesús, gracias por ese sacrificio. Espíritu Santo, gracias porque tú eres real. Porque tú eres el que nos va a dar sabiduría en estos últimos tiempos. Porque tú nos vas a llenar, Padre, de ese aceite a través de tu Espíritu, pero para poder dar fruto. Señor, que en este tiempo los hijos del reino nos manifestemos a través, Señor, de la predicación del Evangelio, sin miedo ya, sin enmascararlo, sino abiertamente prediquemos a Cristo y a este crucificado, porque viene una grande cosecha antes de que empiece el reinado de este hombre inicuo. Incluso durante ese tiempo la predicación seguirá. Padre, danos fuerza y el poder que es tu Espíritu Santo.
Llena, por favor, de aceite cada hogar y cada casa de los que estamos en este momento, conectados a través quizá de medios digitales, pero que sentimos tu presencia, sentimos tu amor y sentimos, Señor, también tu protección. Sentimos la paz de que tú cumples todo lo que prometes. Y Señor, pase lo que pase, tú prometiste que en Cristo Jesús tenemos la vida eterna, Señor, y que estaremos en tu casa, porque en tu casa muchas moradas hay. Señor, gracias, gracias Jesús, por tu muerte, que nos ha dado vida y vida eterna. Y Espíritu Santo, guíanos en este tiempo a ser sabios y a velar, a saber velar, como individuos personalmente, como hijos de Dios, como matrimonios, como familias, como iglesia, como ciudades, como regiones, como el cuerpo de Cristo en el estado de Guanajuato, como la iglesia mexicana, podamos permanecer, Señor. Y hoy oramos también por las naciones y oramos por Israel, el reloj tuyo, Señor, de los tiempos. Bendecimos esa nación, bendecimos Israel, su gobierno, su economía, bendecimos, Señor, a Jerusalén y rogamos por la paz de Jerusalén. Sean benditos los que bendijeren a Israel. Señor, gracias. Bendecimos a las naciones para que en la iglesia en cada nación, Señor, despertemos y podamos predicar con todo el poder de tu Espíritu y no con nuestras fuerzas, porque el resultado no será igual. Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Bueno, después estaremos, yo creo, hablando la siguiente domingo sobre el reino de Dios y el reino de los cielos. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo y un abrazo virtual ¿cómo se llama? Sana distancia. Así que hasta luego. De este lado nos vemos y que tengan un excelente domingo en familia y cuídense, por favor. Seamos prudentes y llevemos las medidas que nos ha dado nuestros gobernantes. Así que saludos y bueno, un saludo y un abrazo a larga distancia. Que Dios los bendiga.